La mañana que descubrí que algo había arrancado un peñasco de casi 300 kilos de su lecho centenario y lo había lanzado 10 metros ladera abajo, me dije que tenía que haber una explicación lógica. Actividad sísmica quizá, vándalos con maquinaria pesada, cualquier cosa excepto aquello sobre lo que las viejas pistas forestales y los senderos de cazadores de estas montañas llevaban generaciones susurrando. Me llamo Marcus Rivera y durante 8 años trabajé como especialista en fauna salvaje para el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, pasando los días rastreando poblaciones de animales, investigando alteraciones del hábitat y rellenando informes interminables que la mayoría de la gente nunca leería. El trabajo encajaba con mi naturaleza metódica y mi preferencia por la soledad frente a las políticas de la oficina principal de Redding. Había elegido esta profesión específicamente porque me mantenía sobre el terreno, lejos de la gente, rodeado de los ritmos predecibles del mundo natural. Esa previsibilidad se hizo añicos a principios de julio de 1991, en algún lugar remoto del interior del bosque nacional Shasta Trinity, cuando tropecé con algo que me obligaría a cuestionar todo lo que creía entender sobre la naturaleza que había pasado casi una década estudiando. El día había empezado con bastante normalidad. Había conducido mi Ford Ranger del estado por la carretera 299, con el sol naciente brillando sobre el Trinity River, y luego me había desviado por pistas forestales cada vez más deterioradas hasta llegar al inicio del sendero cerca de Coffee Creek. Mi tarea era sencilla: investigar informes de actividad animal inusual en la zona de Bear Gulch, concretamente daños en la vegetación y terreno removido que los cazadores locales habían comunicado durante las últimas 6 semanas. La zona tenía fama de generar historias extrañas, sonidos inexplicables, equipo desaparecido, animales que se comportaban de forma rara. Pero eso era aplicable a la mayoría de las zonas silvestres remotas. La gente se asustaba cuando se daba cuenta de lo verdaderamente sola que estaba en el interior del bosque. Mi jefa, una mujer perpetuamente estresada llamada Patricia Chen, que dirigía nuestra oficina de campo regional, se había mostrado escéptica con los informes hasta que un topógrafo del servicio forestal llamado Greg Hutchins había presentado un informe oficial de incidente describiendo lo que él llamaba daños medioambientales inexplicables en las zonas altas de Bear Gulch. Greg era un profesional serio con 20 años de experiencia. No era de los que exageran o se asustan por la actividad de la fauna. Cuando había venido a la oficina hacía 3 días, parecía sinceramente afectado. Patricia me había enseñado su informe esa mañana, con un escepticismo evidente en la forma en que había arrojado la carpeta sobre mi escritorio. Rivera, necesito que subas allí y averigües qué tiene a Hutchins tan alterado. Afirma que hay daños que no se corresponden con ninguna actividad animal conocida ni con causa humana. Árboles derribados, el suelo levantado, cosas así. Probablemente solo sean osos marcando territorio o todoterrenos ilegales, pero necesitamos pruebas de un modo u otro. Yo había asentido, preparando ya mentalmente mi equipo de campo. ¿Cuándo quiere que esté allí? Hoy, si es posible. Llévate cosas para 4 o 5 días. La zona que Hutchins describió está a unas 12 millas del inicio del sendero de Coffee Creek. El terreno es abrupto y apenas hay senderos. Tendrás que establecer un campamento base y hacer una inspección sistemática de toda la zona. Patricia había abierto un mapa topográfico en la pantalla de su ordenador. La zona afectada parece concentrarse aquí, en esta cuenca entre Bear Gulch y Deadfall Ridge, unas 8 millas cuadradas de terreno escarpado y densamente arbolado.
Me había mirado con seriedad. Marcus, necesito que seas meticuloso. Si de verdad se está produciendo una destrucción del hábitat, tenemos que documentarla e identificar la causa. Si es solo que Hutchins se ha asustado por la actividad normal del bosque, también necesito saberlo. No podemos permitir que nuestros contratistas presenten informes alarmistas cada vez que ven algo inusual. Ahora, 6 horas después, llevaba 3 millas de caminata y ya estaba encontrando pruebas que coincidían con la descripción de Hutchins, un abeto de Douglas maduro, de probablemente 80 años y casi 1 metro de diámetro, yacía cruzado en el sendero. No había sido cortado y no había indicios de la caída de un rayo ni de ninguna enfermedad. El árbol simplemente había sido empujado con fuerza suficiente para arrancar su enorme sistema de raíces del suelo, dejando una herida abierta en la tierra. Lo fotografié desde varios ángulos, anotando en mi diario de campo que la dirección de la caída no coincidía con los patrones de viento predominantes en este valle. Los árboles de alrededor no mostraban daños similares, lo que descartaba una microrráfaga u otro fenómeno meteorológico. 50 yardas más arriba, encontré el peñasco que mencioné, un trozo macizo de granito que claramente había sido desplazado de su posición original. La depresión donde había descansado aún era visible, un óvalo oscuro y húmedo rodeado de décadas de materia orgánica acumulada. Pero el peñasco en sí había sido movido una distancia considerable y ahora descansaba contra un grupo de cedros jóvenes, aplastándolos. Hice cálculos aproximados basados en las dimensiones de la piedra. Como mínimo, pesaba 500 libras, probablemente más cerca de 700. Moverlo habría requerido o bien varias personas con el equipo adecuado o una única fuente de fuerza tremenda. Sin embargo, el suelo del bosque no mostraba rastros de maquinaria, ni huellas de neumáticos, ni marcas de excavación, nada más que el mantillo y la vegetación intactos del bosque. Pasé 20 minutos examinando la zona, tomando muestras de suelo, fotografiando los patrones de desplazamiento y buscando cualquier explicación que encajara en mi conocimiento del comportamiento animal o la actividad humana. Los osos negros podían ser destructivos, pero no a esta escala. Los grizzlies se habían extinguido en California desde la década de 1920. La tala ilegal dejaría rastros evidentes de maquinaria. Registré todo en mis notas de campo y continué subiendo por el sendero, adentrándome más en la cuenca de Bear Gulch. El sol de la tarde se filtraba a través de las copas de los árboles, creando esa calidad de luz particular y única de los bosques primarios, donde los troncos macizos absorbían la mayor parte de la iluminación, dejando el suelo del bosque en una luz perpetua de crepúsculo. Era hermoso de una manera austera, pero noté algo extraño. Los sonidos habituales de la vida del bosque, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el parloteo de las ardillas, estaban amortiguados casi hasta el punto del silencio. En 8 años de trabajo de campo, había aprendido que los animales guardaban silencio por razones específicas, un depredador cercano, actividad humana, algo que activara sus instintos de supervivencia. Pero no veía ninguna amenaza evidente y el silencio se extendía demasiado como para explicarlo solo por mi presencia. El sendero ascendía abruptamente, siguiendo el lecho de un antiguo arroyo que en ese momento estaba seco por el calor del tácito verano. Me detuve para beber de mi cantimplora y consultar el mapa topográfico. Según el informe de Hutchins, los daños más graves se concentraban otras 2 millas más adelante, en una sección donde la cuenca se abría a un pequeño valle rodeado de un denso bosque. Miré mi reloj, casi las 4 de la tarde. Acamparía en el valle y pasaría el día siguiente realizando una inspección sistemática de la zona. Mientras doblaba el mapa y me preparaba para seguir caminando,
Oí algo que me hizo quedarme helado. 3 impactos secos resonaron por el bosque, espaciados uniformemente. Cada uno un crujido nítido de madera contra madera. El sonido provenía de algún lugar más adelante, quizás a un cuarto de milla de distancia. Esperé escuchando atentamente. El sonido se repitió tras una breve pausa, mismo ritmo, mismo espaciado. 3 golpes deliberados. Mi mente catalogó las posibles explicaciones. Un excursionista o un cazador usando un bastón, un pájaro carpintero, ramas cayendo. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba del todo. El sonido era demasiado fuerte, demasiado deliberado, con un ritmo demasiado regular, y parecía diseñado para propagarse, para ser oído a distancia. Continué por el sendero, moviéndome con más cautela ahora, prestando más atención a mi entorno. 20 minutos después encontré la primera huella. Estaba en una sección fangosa, junto a un pequeño manantial, impresa profundamente en la tierra blanda. Mi formación profesional se activó automáticamente. Me arrodillé a su lado, sacando mi cinta métrica y mi cámara. La huella era enorme. 16 pulgadas y media de largo, 7 de ancho en la parte más ancha, con 5 impresiones de dedos bien diferenciadas. La morfología era humanoide, pero las proporciones no cuadraban. El pie era demasiado ancho, el arco demasiado plano, los dedos demasiado gruesos y separados en comparación con cualquier pie humano que hubiera visto. La profundidad de la impresión sugería un peso enorme. Tomé medidas del desplazamiento, calculando a grandes rasgos, basándome en la densidad y humedad del suelo. Lo que fuera que hizo esta huella pesaba entre 500 y 800 libras. La fotografié extensamente, colocando mi propia bota al lado para tener una referencia de escala, y luego seguí el rastro de huellas que se alejaba del manantial. Había 6 impresiones claras, cada una a unos 4 pies de distancia de la otra, lo que indicaba una zancada al caminar, no al correr. Las huellas se dirigían hacia el noreste, subiendo por un terraplén empinado y adentrándose en un bosque denso donde el suelo se volvía demasiado duro para mostrar rastros claros. Me senté sobre los talones, con la cámara en la mano, obligándome a pensar racionalmente. La huella era real, físicamente presente, medible. No era un engaño. No aquí, a 12 millas de la carretera más cercana, en un terreno que poca gente visitaba. Pero, ¿qué podría haberla hecho? Mi formación me decía que documentara e informara, no que especulara. Pero las implicaciones eran inevitables. Esta huella no se correspondía con ninguna especie conocida en California. Era demasiado grande para un humano, de forma equivocada para un oso, imposible para cualquier otra criatura documentada en estas montañas. Todavía estaba agachado junto a la huella, revisando las fotografías en mi cámara, cuando oí una voz a mi espalda. «Deberías dar media vuelta mientras puedas». Me giré de golpe, con la mano instintivamente en el spray para osos que llevaba en el cinturón. Un anciano estaba de pie en el sendero a unos 15 pies de distancia. Parecía ser un nativo americano, probablemente de unos 70 años, con la piel profundamente curtida y el pelo largo y blanco, recogido en una trenza a la espalda. Llevaba ropa práctica de montaña, pantalones de lona, una camisa vaquera y un chaleco cubierto de varios bolsillos. Y portaba un cayado nudoso tallado en una sola pieza de madera. A pesar de su edad, se mantenía erguido y se movía con una gracia silenciosa que sugería décadas de caminar por aquellas montañas. Soy Marcus Rivera, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, dije, relajándome un poco pero aún receloso. No le había oído acercarse, lo cual era inusual. Estoy realizando un estudio de la fauna en esta zona. Sé quién eres y por qué estás aquí, dijo el anciano.
Su voz era profunda y mesurada, con un acento que sugería que el inglés no era su primera lengua. Soy Joseph Running Deer. Mi pueblo ha vivido en estas montañas desde mucho antes de que vuestro gobierno existiera. Asentí respetuosamente. Le pido disculpas si estoy en tierra tribal. Según mis mapas, esta zona es bosque federal, pero sé que los límites pueden ser complicados. Tus mapas muestran líneas dibujadas por políticos que nunca han caminado por estos valles, dijo Joseph acercándose. No muestran los límites reales, los que importan, los que han mantenido la paz durante muchas vidas. A pesar de mi escepticismo natural, algo en su manera de ser imponía atención. ¿A qué límite se refiere? Joseph señaló hacia el noreste con su cayado. Desde esa cresta hasta la antigua cicatriz del incendio cerca de Squaw Creek, hay un territorio que pertenece a otros. Mi pueblo tiene un acuerdo con ellos. Respetamos sus tierras. Dejamos ofrendas en los marcadores. A cambio, nos permiten cazar y recolectar en los valles inferiores sin interferencias. Los otros, repetí con cuidado. ¿Se refiere a lo que sea que haya hecho estas huellas? Los ojos oscuros de Joseph se encontraron firmemente con los míos. Has visto las señales, los árboles movidos por una fuerza que ninguna máquina posee, la tierra desgarrada por manos que no dejan huellas que puedas reconocer. Eres un científico, Marcus Rivera, documentas lo que ves. Así que documenta esto. Hay seres en estas montañas que vuestra ciencia no ha reconocido. Seres que han vivido aquí desde antes de que los primeros humanos cruzaran el puente de tierra desde Asia. Mi pueblo los llama los antiguos. Puede que tú los llames de otra manera. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor de la tarde. ¿Está diciendo que el Sasquatch es real? ¿Que viven en esta zona? Ese es un nombre entre muchos. La verdad es más compleja que las historias que se cuentan alrededor de las hogueras. Joseph señaló la destrucción que yo había documentado. Este daño que te han enviado a investigar no es aleatorio. Marca límites. Los antiguos están advirtiendo a tu gente que se mantenga alejada, que respete el territorio que siempre ha sido suyo. Agradezco la perspectiva cultural, dije lentamente. Pero tengo un trabajo que hacer. Necesito inspeccionar toda esta cuenca y documentar cualquier alteración medioambiental. Entonces cruzarás a su territorio, y eso es muy imprudente. La expresión de Joseph se volvió seria. Pero veo que estás decidido, así que te diré lo que necesitas saber. Los antiguos no son animales, a pesar de lo que vuestra ciencia quiera clasificarlos. Tienen lenguaje, cultura, familias, construyen refugios, fabrican herramientas, enseñan a sus crías, recuerdan. Y ahora mismo están asustados y enfadados. Algo ha invadido sus territorios más profundos, algo que provoca fuertes explosiones y desgarra la tierra. Están siendo expulsados de sus dominios tradicionales, forzados a acercarse a los límites, y eso los pone a la defensiva. Pensé en la huella, el peñasco desplazado, los árboles derribados. ¿Qué tipo de explosiones? No lo sé exactamente. Joseph metió la mano en uno de los bolsillos de su chaleco y sacó una fotografía gastada. Pero hace 3 meses, durante una reunión en uno de nuestros lugares de encuentro tradicionales, una anciana de los antiguos me enseñó esto. Me entregó la fotografía. Mostraba una sección de bosque que había sido devastada. Los árboles estaban partidos y esparcidos como cerillas. El suelo estaba levantado y en el centro había una depresión en forma de cráter, de forma más o menos circular, de unos 25 pies de diámetro. La destrucción era total dentro de ese radio, disminuyendo gradualmente hacia el exterior. ¿Qué causó esto?, pregunté estudiando la imagen. No lo sabemos,
pero se han encontrado 4 sitios como este en las tierras altas en los últimos 4 meses. Cada vez que los antiguos descubren uno, alejan a sus familias de esa zona. Están siendo expulsados de territorios que han mantenido durante miles de años. ¿Ha informado de esto a alguna autoridad, al servicio forestal, a nuestra oficina de campo? Joseph esbozó una leve y amarga sonrisa. Y decirles que unas criaturas que vuestro gobierno insiste en que no existen están siendo asustadas por misteriosas explosiones en plena naturaleza. Me tomarían por un viejo indio supersticioso. Pero tú has visto las pruebas ahora. Sabes que aquí está pasando algo que no encaja con tus explicaciones habituales. Tenía razón. La huella era real. La destrucción era real. Y si había múltiples sitios, como el de la fotografía, eso representaba una alteración medioambiental significativa que entraba dentro de la jurisdicción estatal investigar. ¿Me ayudarás?, preguntó Joseph. Usarás tu posición para averiguar qué está pasando en lo más profundo del bosque. No por curiosidad, sino porque lo que sea que esté causando esto amenaza el equilibrio que ha existido en estas montañas durante incontables generaciones. Miré la fotografía de nuevo, luego la enorme huella junto al manantial. Mi formación científica luchaba con las implicaciones de lo que estaba viendo. Pero había construido mi carrera sobre pruebas, y las pruebas eran innegables. Sí, investigaré, dije. Pero también necesito su ayuda. Si voy a buscar en el interior del bosque, necesito entender cómo evitar conflictos con estos seres, cómo mostrar respeto, cómo moverme por su territorio de forma segura. Joseph sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Entonces tenemos un acuerdo. Acampa en el valle que tienes delante. Es un lugar seguro, terreno neutral. Esta noche, cuando salga la luna, iré a tu campamento y te enseñaré lo que necesitas saber. Mañana te llevaré a conocer a una de sus ancianas, si ella está de acuerdo. ¿Ella? ¿Tienen familias, estructuras sociales? La hembra más anciana del grupo con el que tengo contacto es su líder, su guardiana de la sabiduría. Es la que me enseñó la fotografía. Si alguien puede ayudarte a entender lo que está pasando, es ella. Joseph empezó a alejarse, luego se detuvo. Marcus Rivera, lo que estoy a punto de compartir contigo es un conocimiento sagrado, protegido por mi pueblo durante muchas generaciones. Si traicionas esa confianza, si explotas esto para beneficio personal o fama, pondrás en peligro no solo a los antiguos, sino también la relación que hemos construido con ellos durante siglos. ¿Entiendes? Entiendo, dije solemnemente. No hago esto por reconocimiento. Lo hago porque es mi trabajo proteger la fauna y el hábitat en este estado. Si algo está amenazando estas montañas y a los seres que viven aquí, necesito saberlo para poder detenerlo. Bien, entonces te veré esta noche. Se alejó por el sendero, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad, y desapareció tras una curva. Me quedé allí varios minutos con la fotografía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego me eché la mochila al hombro y continué hacia el valle, con la mente acelerada por preguntas que no tenían respuestas fáciles. Llegué al valle que Joseph había mencionado una hora antes del atardecer. Era un pequeño claro de unos 200 metros de ancho, rodeado de imponentes pinos y cedros. Un arroyo lo atravesaba por el centro, proporcionando agua fresca, y el terreno relativamente llano era ideal para acampar. Monté mi tienda de campaña eficientemente, después de haberlo hecho cientos de veces a lo largo de los años. Mientras trabajaba, no podía quitarme de encima la sensación de que me observaban.
Varias veces me detuve y escudriñé la línea de árboles circundante, pero no vi nada más que sombras que se alargaban a medida que el sol se ocultaba tras las crestas del oeste. El bosque permanecía inquietantemente silencioso, ese mismo silencio antinatural que había notado antes. Joseph llegó justo cuando la oscuridad cayó por completo. Esta vez oí cómo se acercaba, el crujido deliberado de las botas sobre el mantillo del bosque. Emergió de las sombras llevando una pequeña mochila de cuero y el mismo cayado. Yo había encendido un pequeño fuego en el círculo de rocas y él se sentó en uno de los bancos de troncos, aceptando una taza de café que le ofrecí. «Gracias por venir», dije. «Necesito entender más. Lo que voy a enseñarte se ha transmitido en mi familia durante muchas generaciones», comenzó Joseph. Durante las 2 horas siguientes me enseñó todo lo que sabía sobre los antiguos. Me explicó sus métodos de comunicación, golpes en la madera, vocalizaciones, lenguaje corporal, sus marcadores territoriales, piedras apiladas, ramas retorcidas, marcas de arañazos en los árboles a alturas específicas. Describió sus patrones estacionales, su dieta omnívora, sus refugios temporales. Cuidaban de sus enfermos y ancianos, enfatizó. Tenían cultura, fabricaban herramientas, enterraban a sus muertos y se comunicaban a través de enormes distancias. Eran personas, simplemente no personas humanas, y esa distinción importaba. Alrededor de la medianoche, Joseph comenzó la ceremonia de llamada. Tamborileó un ritmo constante y complejo que resonó en el oscuro bosque. Después de varios minutos, empezó a cantar en su lengua materna, una melodía inquietante que parecía pertenecer a aquellas montañas. Cuando la canción terminó, esperamos en silencio. Durante un buen rato no pasó nada. Entonces, desde algún lugar profundo del bosque hacia el norte, llegó una respuesta. No un aullido agresivo, sino una serie de vocalizaciones graves, que subían y bajaban de tono, que parecían responder al canto de Joseph. Joseph sonrió, con la satisfacción evidente en su rostro curtido. Aceptan. Nos reuniremos al amanecer en el marcador del límite noreste. Duerme un poco, Marcus Rivera. Mañana verás cosas que cambiarán tu forma de entender el mundo. Apenas logré dormir unas pocas horas de forma intermitente. Cuando salí de mi tienda a las 4:30, Joseph ya estaba allí esperando. Desayunamos algo rápido y luego partimos hacia el noreste, siguiendo senderos que no estaban en ningún mapa. El terreno era brutalmente escarpado, pero Joseph se movía con la confianza de alguien que había recorrido esos caminos innumerables veces. Después de casi 2 horas, emergimos a una pequeña meseta rodeada de enormes cedros centenarios, y allí, en el extremo más alejado del claro, de pie, completamente inmóviles en la penumbra, había 3 figuras que me dejaron sin aliento. Eran enormes, inequívocamente reales y nada parecidos a lo que había esperado. Las fotografías y los vídeos granulados me habían preparado para algo simiesco, bruto, pero estos seres tenían una presencia, una dignidad que trascendía la simple categorización. La figura del centro era claramente la mayor, de quizás 8 pies de altura, con el pelo encanecido alrededor del rostro y los hombros. Su cara no era del todo humana, ni del todo simia, sino algo intermedio, con ojos que nos observaban con una inteligencia inconfundible. A su lado había otros 2, ligeramente más pequeños, pero aún así de al menos 7 pies de altura. Joseph avanzó lentamente y habló en su lengua materna con un tono deferente. La hembra mayor respondió con una serie de gruñidos graves y sonidos más agudos. Estaban hablando. «Saca la ofrenda», me dijo Joseph. «Muévete despacio. Ponla en el suelo entre nosotros». Mis manos temblaban mientras sacaba el paquete de pescado seco que Joseph me había dado. Avancé con cuidado, agudamente consciente de 6 ojos que seguían cada uno de mis movimientos,
y coloqué la ofrenda en el suelo cubierto de musgo. Luego retrocedí. La figura masculina avanzó, con pasos sorprendentemente silenciosos, y recogió el paquete. Se lo llevó a la cara, inhalando profundamente, y luego emitió un sonido que interpreté como de aprobación antes de entregárselo a la anciana. Ella lo examinó y luego me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento lo comprendí. No era un animal, era una persona en todos los sentidos importantes de la palabra. Con un gesto que era inequívocamente una señal para que la siguiéramos, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. La seguimos durante más de una hora, adentrándonos en un bosque primario que probablemente pocos humanos habían visto jamás. Finalmente, descendimos a un cañón escarpado y allí, excavada en la pared del cañón, vi una destrucción que coincidía con la fotografía de Joseph, pero que era mucho peor en persona. El cráter era enorme, de quizás 40 pies de diámetro, excavado en roca sólida. El bosque circundante estaba devastado. En el centro del cráter yacían metales retorcidos, cables y carcasas mecánicas con etiquetas de advertencia aún visibles. Me acerqué, mi formación profesional superando mi conmoción. Era equipo de pruebas sísmicas, utilizado por empresas de exploración minera y energética. La hembra mayor vocalizó bruscamente un sonido de clara angustia e ira. Gesticuló enfáticamente hacia la destrucción. Su significado era inconfundible. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que nos expulsó de nuestro hogar. ¿Qué es esto, Marcus?, preguntó Joseph. Equipo de pruebas sísmicas, dije sacando mi cámara. Las compañías mineras usan explosivos para mapear dónde podría haber minerales valiosos. Esto no debería estar aquí. Es una zona natural protegida. El equipo tenía marcas de una empresa que apenas pude distinguir. Cascade Mountain Resources. La anciana nos llevó a otros 2 sitios de destrucción durante las siguientes horas. En el tercer sitio, cogió un palo largo y empezó a dibujar en el suelo arenoso. Imágenes simples pero claras, círculos para las explosiones, figuras de palitos para su gente. Luego dibujó figuras de palitos más pequeñas, los jóvenes, y las tachó. Muertos. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca esperé ver en un rostro no humano. Pena. Se me hizo un nudo en la garganta. Me arrodillé junto a su dibujo y usando mi propio cuaderno, intenté explicar qué era el equipo, que era causado por humanos. Dibujé un edificio, una empresa y puse una X sobre él, intentando indicar que esto podía detenerse. La anciana observaba atentamente. Cuando terminé, emitió un sonido largo y lastimero y añadió más a su dibujo, esbozando figuras que huían de los círculos de explosión. Nos estaba mostrando el coste total, muerte, desplazamiento, la destrucción de sus hogares. «Tenemos que parar esto», le dije a Joseph con la voz tensa de ira. «Esto es ilegal, es mi jurisdicción, puedo denunciarlo, conseguir que lo cierren». «Pero no puedes mencionarlos a ellos», dijo Joseph con urgencia, señalando a los 3 seres que nos observaban. «No lo haré», interrumpí. «El daño medioambiental por sí solo es suficiente. Destrucción de hábitat de bosque primario, riesgo de contaminación, interrupción de corredores de fauna. Puedo presentar un caso sin mencionarlos jamás». Me levanté y me dirigí a la anciana directamente, esperando que entendiera mi intención. «Yo detendré esto. No más explosiones, se lo prometo». La anciana me estudió durante un largo momento. Luego extendió una de sus enormes manos y tocó suavemente mi cara, su palma áspera contra mi mejilla. Fue un gesto de confianza, de esperanza y una súplica desesperada. Los siguientes 10 días fueron un borrón. Salí del bosque, conduje directamente a Reading y presenté la solicitud de acción de emergencia más completa de mi carrera. 47 páginas de documentación, fotografías y análisis de suelo. Identifiqué a Cascade Mountain Resources y su falta de permisos.
Contacté con la EPA y el Servicio Forestal. Patricia Chen, inicialmente escéptica, vio las pruebas y se convirtió en mi mayor aliada. 2 semanas después, agentes federales hicieron una redada en Cascade Mountain Resources. Encontraron registros de pruebas sísmicas no autorizadas en 50 millas cuadradas de naturaleza protegida. La empresa buscaba oro y tierras raras utilizando permisos falsificados. Sus operaciones fueron suspendidas, se enfrentaron a multas millonarias y 2 ejecutivos fueron acusados de delitos medioambientales. Las explosiones cesaron. 3 semanas después de la redada, Joseph llamó. La anciana había transmitido su gratitud y me había dejado un regalo. Ese fin de semana caminé hasta el lugar y encontré una figura de madera tallada, de unas 8 pulgadas de alto, que mostraba a un humano y a una figura alta y peluda de pie, uno al lado del otro. Era una representación de compañerismo. Guardé esa talla en mi despacho durante el resto de mi carrera. A lo largo de los años, Joseph y yo mantuvimos el contacto. Él informaba de actividades sospechosas y yo investigaba a través de los canales oficiales, desmantelando cultivos ilegales u operaciones de caza furtiva, manteniendo la zona de seguridad que permitía a los antiguos vivir sin ser molestados. En septiembre de 1994, Joseph me invitó a una ceremonia de equinoccio. Mientras su familia tocaba los tambores y cantaba alrededor de un gran fuego en una pradera de alta montaña, los antiguos emergieron del bosque, 9 de ellos, incluidos 2 jóvenes. Se quedaron al borde del claro, balanceándose al ritmo, aceptando las ofrendas de comida colocadas en el perímetro de la pradera. Fue la experiencia más profunda de mi vida. Cuando la ceremonia terminó, la joven más pequeña se acercó. Sus grandes y curiosos ojos no mostraban miedo. Me estudió por un momento, emitió un sonido parecido a una risa y corrió de vuelta con su familia. Joseph sonrió. Estaba mostrando aceptación. Has recibido la aprobación de los jóvenes. Eso significa que se puede confiar en ti. Me jubilé del Departamento de Pesca y Vida Silvestre en 2013 y compré una pequeña cabaña cerca de Coffee Creek. Joseph falleció en 2006, no sin antes presentarme a su nieto, David, quien continuó con el conocimiento tradicional. La responsabilidad había pasado a una nueva generación. En las noches de verano, a veces subo a esa pradera. No siempre los veo, pero sé que están ahí. Oigo los golpes en la madera resonando por los valles. A veces encuentro un regalo en el porche de mi cabaña, una caja tallada, piedras inusuales. Son símbolos del secreto que he guardado durante más de 2 décadas. El conocimiento de que compartimos este planeta con seres inteligentes que han elegido la invisibilidad como su estrategia de supervivencia. Mi encuentro en 1991 me enseñó que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Están destinados a ser protegidos. Me convertí en un guardián de esa verdad, un puente entre mundos, vigilando bosques que albergan más que árboles. Las montañas guardan sus secretos, y yo también.